Hola, muy buenas tardes a todos. Yo nada más estoy aquí sentado un momento para presentarlos. No me voy a ir, me voy a sentar allá, pero el día de hoy, como ustedes saben, miércoles FA está dedicado a estrategias de la imagen arquitectónica. Y no sé si ustedes vieron, que ese no es, el cartel. No sé si el cartel no está en la... Bueno, aquí se los enseñamos. Tiene tres, está dividido en tres partes y en realidad lo que muestra son diferentes formas de transmitir a través del dibujo y tres formas de expresión para usos también que los usos son diferentes finalmente, pero que son herramientas que los arquitectos hemos utilizado a lo largo de la historia y que seguiremos utilizando, curiosamente, a lo largo de la historia, más allá de las herramientas y de las computadoras, más allá de que existan nuevas herramientas tecnológicas. Sabemos que el dibujo es una forma de expresión que caracteriza a las disciplinas que impartimos aquí: arquitectura, arquitectura de paisaje, urbanismo y desde luego diseño industrial. Hoy nos vamos a enfocar específicamente a la imagen arquitectónica, aunque incluye desde luego, no podemos dejar de hablar del exterior, no podemos dejar de hablar de la arquitectura de paisaje, no podemos dejar de hablar tampoco de la ubicación del sitio, que forman parte esencial de la obra de arquitectura. Y tenemos pues el gusto de que nos acompañen el arquitecto Tamés, que todos conocen, nuestro exdirector, mi antecesor, que nunca me dijo la verdad, como él dice, me dijo: está bien que seas director, pero ya verás. Entonces ahora lo ven muy relajado, lo ven muy tranquilo, ¿eh? Dice que se me va a poner el pelo chino y blanco, vamos a probar todavía, es cuestión de esperarse, ¿verdad? Pero bueno, él toda su vida ha tenido una forma de expresión muy particular que va entre el dibujo y la arquitectura, y que entre otras cosas, pues ahora me acaba de dar una revista que la deberíamos de bajar, ¿verdad? Para que vean, ahorita la bajamos, para que vean también cómo en este caso es a través de una caricatura, cómo puede también transmitir ideas sobre la arquitectura. Después tenemos a Mayolo. Mayolo, espero que todos hayan visto la exposición antes de haber venido. Mayolo no deja de sorprendernos ni con sus técnicas ni con su forma de expresión, en donde finalmente hay un academismo que particulariza esta forma de expresión. Algunos podrían decir que es una forma académica, a lo mejor que nos recuerda a las escuelas de bellas artes, pero si ustedes ya fueron a la exposición y verán en particular algunas obras contemporáneas que han sido dibujadas por Mayolo, en donde vemos que aunque el dibujo que aparece aquí pareciera un dibujo meramente académico, vamos a encontrar finalmente en la exposición, pueden encontrar cómo la forma de expresión es lo importante, y la arquitectura en este caso es un objeto que es estudiado y que para hacer un dibujo de estas características requiere un estudio muy particular. Y nos acompaña también Alejandro Espinosa, él es el coordinador de vinculación de proyectos especiales, y nos va a hablar sobre dibujo técnico. Él nos va a hablar sobre esta parte del dibujo que también es esencial, sobre todo para que nosotros podemos ver el proceso de ida y de vuelta, ¿no? Podemos ver el proceso de diseño y después cómo este proceso de diseño que va del concepto al anteproyecto, y cómo del anteproyecto se tiene que convertir en un proyecto construible a través del dibujo técnico, desde luego, y lo podemos ver de regreso también. O sea, cuando vemos, por ejemplo, un croquis del arquitecto Tamés, decimos: qué barbaridad, este croquis de esta obra, pues no me había fijado, ¿no? O cuál es el ángulo, cuál es el punto de vista, lo mismo con el trabajo de Mayolo. Entonces, pues yo ya cedo el micrófono, pues se lo cedo para que ustedes puedan pues expresar estas ideas, y luego que tengamos un diálogo como siempre. Y aquí va a haber unas presentaciones por orden de aparición. ¿Quién está primero? Como ustedes quieran. ¿Quién quiere primero? Bueno, estos dibujos los vamos a ir pasando. Escogí dibujos que tengo de libretas. La manera que tengo de dibujar es en libretas de este tipo, en la que como disciplina yo me puse hace mucho manejando AutoCAD. Se me fue la luz, ya era muy bueno en AutoCAD,
y diseñando en AutoCAD, resulta que cuando se va la luz no tenía manera de respaldar, era un R14, no me acuerdo, que el primer AutoCAD que hubo, tenía que entregar un proyecto al otro día, y total, mientras se va la luz, pues saqué velas, saqué la regla T, algunas escuadras y un papel sketch largo. Pude hacer en toda una noche mucho más propuestas que las que estaba diseñando en la computadora. Me prometí a partir de ahí a dibujar diario, a no perder la mano y en traer en libretas, porque lo hacía muchos dibujos en hojas Bond o en Fabriano, en lo que fuera, y los regalaba. Un día quise mejor guardarlos y los hago en libretas y dibujo diario, sobre todo de 7 a 9 de la mañana, me lo puse como disciplina. Claro, ya a esta edad, como estoy viejito y a las 6 de la mañana parece ser que uno se orina en la cama y se enfría, pues entonces se para uno y lo primero que hago es con un café express y un cigarro dibujar en el lugar que esté el dibujo del día. Puede ser desde dibujar la proporción directamente a tinta de una taza de café o los cigarros que tengo ahí enfrente, o el espacio interior de un hotel, o el espacio exterior de una plaza en la Ciudad de México o en Honduras o en donde sea. Colecciono libretas, pues tengo muchas libretas, tengo escaneadas casi todas las libretas, y lo que hago también como disciplina es mandar un dibujo, creo que tengo como 25,000 correos en los que mando un dibujo con una caricatura y de los que hago diario lo escaneo y lo mando, es gratis. Si alguien quiere, ahorita me pide el correo y si quiere pagar, pues que paguen, si quieren, es gratis. La manera esta de dibujar, y uno se va dando cuenta mientras más va practicando, no es que yo me vuelva un dibujante profesional, sino es el reflexionar mientras uno está dibujando a mano. El contacto del cerebro con la mano es básico, entender hasta para reflexionar en la arquitectura que uno está dibujando, en el espacio o en la banca que está dibujando, una silla, o en el paisaje, que uno está siempre reflexionando en el diseño. Cada dibujo sacado de una foto, sacado del lugar, es una reflexión, que no es lo mismo sacar una fotografía y la guardas o sacas una serie de fotografías de Santo Domingo aquí en la Ciudad de México, te las llevas y luego las publicas o luego haces algún análisis sobre la obra a base de las fotografías que tomaste, pero tomar una fotografía dura segundos, y uno no reflexiona más que cuando empieza uno a dibujarla, y nos sirve para la práctica profesional como arquitectos el dibujar, el estar reflexionando sobre lo que uno está dibujando, hasta de temas constructivos, que inclusive a Mayolo y Alejandro les ha de pasar que mientras se dibuja en una máquina o el dibujo técnico que hace Mayolo, el dibujo en perspectiva, uno está reflexionando en lo que está uno dibujando. ¿De qué sirve eso? A veces me preguntan si mucha gente puede diseñar mucho más rápido en una computadora. Bueno, sirve para diseñar y pensar y reflexionar. Uno mientras más practica, más capta proporción, perspectiva, materiales, texturas, hay que probar lápiz, tinta, acuarela, hay que probar de todo y nos sirve después para el proyecto arquitectónico. Seremos más creativos. Descubrí un día el libro de Renzo Piano, en toda su obra, vean un libro de Renzo Piano, él anexa un croquis mal hecho, pero tiene todo el concepto que él quiere de un proyecto tan complicado como un aeropuerto, y con un plumonazo resuelve la cubierta de un aeropuerto en Japón. Siempre anexa ese croquis porque ahí llegó al concepto. No se necesita ser gran dibujante, pero se ve que sí dibujaba. Bueno, y hay dibujantes muy malos, malísimos como Le Corbusier, pero fue Le Corbusier. Así que los que dibujan mal, que yo creo que son la mayoría, no se preocupen,
van a ser buenos arquitectos, de todos modos no vamos a ser dibujantes profesionales. Había gente muy buena para dibujar, como Frank Lloyd Wright o Philip Johnson o alguna de estas gentes que dibujaban bien, podían expresarse, pero la arquitectura era lo más importante. Así como Le Corbusier hacía un croquisito de Ronchamp mal hecho, pero uno entiende lo que está pensando y lo que está sintiendo, y resulta que después ve uno la obra y era la parte conceptual que todo arquitecto debe tener. Por eso hay que guardar todos los dibujos que tengan como una historia, es como los diarios íntimos de las quinceañeras, como el que tiene mi hija y que le echa llave. No se lo enseñen a nadie para que no los critiquen porque seguro dibujan mal, pero no se preocupen, es su reflexión, es su libreta de dibujo, son su propia reflexión sobre la arquitectura, y después cuando sean arquitectos se verá reflejado esa habilidad que tienen para reflexionar, la tendrán para aplicarla de manera creativa en la arquitectura. Creo que eso es lo que puedo decir y me gustaría más que Mayolo y Alejandro platicaran. Sí, venga Mayolo, ahora yo me siento allá. Buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por su presencia en esta charla. Nuevamente mi agradecimiento a la Facultad de Arquitectura por su hospitalidad. Me siento pues muy a gusto, muy contento de estar nuevamente en este foro y bueno, pues compartir con ustedes un poco de mi experiencia en relación con la representación arquitectónica. Miren, de hecho el título de la exposición que está ahorita en la sala Benlliure se refiere al patrimonio dibujado. Esto es por lo siguiente: gran parte de mi trabajo profesional ha estado ligado a la restauración de monumentos del centro histórico de la Ciudad de México fundamentalmente, y muchos otros, de algunos otros sitios históricos de otras ciudades de nuestro país, e inclusive de algunas zonas arqueológicas. Fíjense, esto se remonta, les voy a hacer un poquito de historia, se remonta al año 82, cuando yo estaba saliendo de la escuela. Yo salí en el año 81 del taller que ahora es el Maxcheto, el taller 5 en aquel momento. Me gustó mucho durante el proceso de la formación dibujar, no solamente los planos técnicos que son muy necesarios para poder llevar a cabo un proyecto arquitectónico y sobre todo hacerlo construible, sino particularmente a mí en lo personal me gustó mucho hacer las imágenes en perspectiva. Siempre tuve inclinación al dibujo desde antes de entrar a la carrera, y por otro lado también me fascinó la arquitectura. Los grandes ejemplos de los dibujos de arquitectos en toda la historia fueron para mí, digamos, fuentes de inspiración para yo aplicar esa inclinación, ese gusto por el dibujo y ese gusto por la arquitectura a mis propios diseños. De tal suerte que elaboré una serie de dibujos muy detallados durante todo el proceso de la carrera, particularmente les decía yo de mis diseños, buenos o malos, como decía Jorge, pero finalmente pues son la expresión de nuestra formación como arquitectos y de nuestro, digamos, bagaje arquitectónico. Posteriormente, les decía, saliendo de la escuela, por, digamos, contacto con algunos profesores que fueron, digamos, asesores de la tesis, ya en el campo profesional me empecé a vincular precisamente con la restauración de los monumentos, inicialmente como ilustrador básicamente, ¿no? Aunque después, años más tarde, precisamente aquí en el posgrado de la facultad, hice estudios de maestría en restauración y ya me vinculé de una manera más profesional con la restauración propiamente dicha. Fue una experiencia, ha sido a lo largo de todos estos años una experiencia muy, muy interesante, el colaborar con muchos arquitectos
muy conocidos del ámbito de la restauración en sus proyectos, y también haber colaborado con diferentes instancias gubernamentales y también algunas privadas en proyectos de rescate. Les decía yo que en algunos casos sí ha estado, o en muchos de los casos, mis dibujos han estado ligados directamente al quehacer profesional, pero en muchos otros he ido un poco más allá. ¿Qué es lo que he querido hacer? Es hacer representaciones de los monumentos y particularmente de algunos de los grandes monumentos de la Ciudad de México de una manera muy rigurosa. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer representaciones, yo muchas veces les he denominado representaciones dignas, y a veces me lo han criticado, me han dicho, bueno, dignas, ¿por qué? ¿No? Y analizando esto he caído en la cuenta de que es un error decir que una representación de este tipo es digna de la arquitectura que está siendo representada. La realidad es que no es así. Tan digno es un croquis y un boceto como un dibujo de estas características. Yo lo que he querido es ir un poco más allá para quizás representar de una manera, digamos, hablándola desde el punto de vista de la perspectiva renacentista o cónica, como normalmente se conoce, de una manera muy precisa. Y también en otros casos, les decía yo, también ligados a los proyectos de restauración, he hecho bocetos de este tipo que son mucho más rápidos, obviamente, pero de igual forma expresivos. Estos son dibujos que se hacen sumamente rápidos, y creo que este es el tipo de bocetos, desde luego, como los que ha mostrado Jorge y muchos otros que ha mencionado el mismo Jorge y que muchos de nosotros conocemos, bocetos muy sencillos, muy simples, que nos dan una idea muy precisa de las proporciones del espacio que estamos tratando, sea de un objeto nuevo que estamos proyectando, que se va a construir próximamente, o, como lo estamos viendo ahorita, espacios que van a ser rescatados. La arquitectura histórica ya existe, obviamente, y la especialidad o la maestría en restauración de monumentos precisamente está preparada para restaurar, para rescatar estos monumentos o estos espacios que han sido alterados con el tiempo o simplemente están deteriorados por el paso del mismo. Estamos viendo hace ratito unos croquis del cine ópera. Este cine finalmente fue restaurado por otro arquitecto restaurador muy conocido, el arquitecto Gabriel Mérigo, y hay otros con los cuales he colaborado también, como el arquitecto Luis Ortiz Macedo y algunos otros restauradores connotados. Vamos a ver también, me gustaría ver un poquito más adelante, otros croquis muy parecidos a estos, que son los que a mí, les soy franco, son los que más me gustan. Los dibujos muy acabados son muy impactantes a la vista, pero son muy complejos, y no es común, vamos, que dentro de la práctica de la arquitectura se hagan dibujos demasiado elaborados, porque finalmente es parte de una especialidad. La representación arquitectónica a lo largo de muchas décadas ha sido, digamos, un aspecto que muchos arquitectos y muchos ilustradores profesionales la han desarrollado por encargo para desarrollar imágenes de otros arquitectos. En el caso mío ha habido algo de eso, aunque relacionado, como les mencionaba, con la restauración de monumentos. Este tipo de croquis, como los que estamos viendo ahorita, les decía yo que son mucho más rápidos y son los que a mí más me gustan, los trazos a lápiz, pero que tienen esa, digamos, esa precisión con la idea, los he hecho de esa forma muy rigurosa, con la idea de expresar de una manera lo más cercana posible a las proporciones reales, a las proporciones que las futuras construcciones, en este caso como el que estamos viendo ahorita, iban a tener. En el caso de las restauraciones, la expresión precisa de los monumentos está supeditada al hecho de que hay que reponer piezas, hay que rescatar texturas, en fin, hay que llevar el edificio nuevamente a su
su gloria o a los espacios, a su gloria o a una, digamos, a un estado físico que les permita seguir subsistiendo, que les permita seguir siendo útiles y tener vida para los habitantes. Estos últimos dibujos que estamos viendo ahorita fueron, como les decía yo, realizados por encargo, en este caso del arquitecto Felipe Leal, cuando estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ¿verdad? Y un poco antes también, cuando estuvo en CEDUBI, también hicimos, en Espacio Público hicimos algunas colaboraciones con ellos. En fin, pero les decía yo, he tratado de ir más allá de la expresión misma de las formas, tratando de hacer dibujos que denoten texturas, formas, en muchos casos colores, aunque hemos visto muchos dibujos monocromáticos, pero ante todo me ha preocupado, les decía yo, la proporción correcta de los edificios. Este es otro de los últimos dibujos que he hecho, aunque este fue hecho en el año 2004, no estaba todavía la estela ni las construcciones contemporáneas que se están ahorita levantando, pero ya observamos, por ejemplo, la torre esta enorme, la Torre Mayor, como uno de los hitos de la Avenida Reforma, que se ha mezclado con toda esta arquitectura, parte vernácula, parte histórica y en gran parte moderna, ¿no? Hay otros croquis, no sé si ya los vimos, que quería yo ver. Este es el exconvento de Tepoztlán. Aquí fíjense, ha habido una intención que va más allá de la expresión misma de la arquitectura y de sus proporciones, que es quitar parte de las bóvedas, parte de las techumbres, para ver un poco del interior de los claustros de este conjunto. Esto lo hice en colaboración con el doctor Carlos Chanfón Olmos en el año 94, si no mal recuerdo. Se estaba haciendo un estudio sobre la arquitectura conventual de Morelos, y me pidió que hiciera una imagen del exconvento de Tepoztlán. El resultado fue este, pero aquí, además de expresar todo lo que me pidió Carlos Chanfón que se expresara en este dibujo, hay muchos criterios de rescate, aunque no hay ahorita tiempo para estarlos señalando. Estos dibujos van ligados a intentos o a proyectos de restauración muy concretos, como por ejemplo, quitar elementos extraños a la construcción que se han ido adosando a lo largo del tiempo, y por otro lado también restituir elementos que han sido pues también quitados. Nada más para complementar el comentario sobre el dibujo anterior, les decía yo que además de esa intención, digamos, de expresar el proyecto de restauración, he ligado ya mi expresión gráfica con ciertos intentos por expresar de una manera personal la arquitectura, aunque en este caso está obviamente influenciado por los dibujos de Escher. Sin embargo, Escher, digamos, hacía unas cosas fantásticas así de arquitectura irreal, o dibujos con elementos arquitectónicos, pero de espacios irreales finalmente. Esto es, digamos, un espacio real, pero con esa intención de expresión, ¿no? Finalmente, quisiera comentar también algunos dibujos que hice de la ciudad de Hermosillo, no sé si ya los vimos, si avanzamos. Estos son algunos dibujos en grabado como el anterior y en acuarela como estos de arquitectura prehispánica del estado de Oaxaca. Vimos algo de Monte Albán, vimos una reconstrucción de Mitla. Estos son dibujos de la Catedral Metropolitana. El anterior, fíjense, ese fue hecho con el método de perspectiva cónica renacentista, aplicado de una manera muy rigurosa. Pueden ustedes ver todavía en la parte inferior los rayos visuales que se lanzan hacia el horizonte, que el horizonte está ubicado en la parte superior del dibujo, en diversos puntos de fuga para ir encontrando las profundidades. Les decía yo, esto precisamente lo estamos ahorita viendo en un curso que con mucho gusto estoy impartiendo también aquí en la Sala Benlliure, paralelamente a la exposición.
y les he tratado de transmitir a los muchachos que están asistiendo estos conocimientos básicos de la perspectiva cónica renacentista que pueden ser útiles para dibujar correctamente desde un cubo hasta una catedral, como en este caso. Lo importante de este tipo de dibujos es contar con los geometrales de los proyectos a dibujar, como la planta, los alzados y los cortes. Sin esa información es difícil hacer este tipo de dibujos. Les decía yo, quisiera ver un poquito más adelante algunos dibujos que hice de… esta es la Academia de San Carlos, el Palacio Nacional. Todos estos, la mayor parte de estos dibujos, algunos son geometrales, ¿no? Y yo mismo he hecho los levantamientos de manera fotográfica y en algunos casos usando también estadales y la cinta métrica, ¿no? Pero en muchos casos he usado también la fotografía y he hecho yo mis propios levantamientos. Este es un grabado, es el dibujo del geometral anterior llevado a una placa de zinc, trabajado con la técnica de agua fuerte y agua tinta. He ido un poco más allá de lo que es la práctica arquitectónica. Aquí yo ya he mezclado una intención totalmente plástica para expresar la arquitectura. Este es un interior, este sí está hecho con el método renacentista y usando los planos. Este es un dibujo a lápiz, ¿no? A ver si llegamos ahorita a los dibujos que les quiero mostrar. Este es un geometral del Banco de México. Este es un dibujo en aguafuerte y acuarela del mismo trazo. Esta es una perspectiva del mismo banco hecha a lápiz. Este es el tipo de dibujo que más me gusta a mí en lo personal realizar. Este es un trazo de otro dibujo que es ahora del Banco de México, que ahora es del edificio antes fue del edificio de ferrocarriles, ahora es del Banco de México. También lo intervino el arquitecto Gabriel Mérigo y yo hicimos algunas ilustraciones y este fue el trazo de uno de ellos para expresar la restauración del mismo. Este es un levantamiento que hice del Casino Español, que está en Isabel la Católica, en el centro. Esta es una versión del mismo en aguafuerte y acuarela. Este es un levantamiento que yo también hice del Palacio de Correos, trabajado con aguafuerte y acuarela. Este es el Museo Nacional de Arte, aguafuerte y acuarela también. El Palacio de Iturbide, aguafuerte y acuarela también. Bueno, no están los dibujos que no sé si aparecieron mientras estaba platicando con ustedes de unas calles que se restauraron. Aquí yo lo hice en colaboración con el arquitecto Luis Ortiz Macedo en el año 2010. Son unos trazos parecidos a estos a lápiz, pero que finalmente, y de hecho, simplemente con una plática que tuvimos el arquitecto Ortiz Macedo, que era entonces presidente municipal de Hermosillo, y su servidor, llegamos más o menos a plantear cuál podría ser la idea del rescate de algunas de las calles del centro. Se hicieron los croquis y con esos croquis se pudo hacer ya el proyecto, lo hicieron otros arquitectos, por cierto. Se hizo un proyecto de rescate muy interesante de la imagen urbana de las calles del centro de Sonora. Y ahora está allá el proyecto pues realizado y ha servido mucho porque se pusieron unas cubiertas de vidrio curvas con algunas columnas en algunos puntos donde no había manera de apoyar esas estructuras y parte de las mismas se apoyaron también en las fachadas que fueron restauradas, ¿no? Ahora sí ya le dejo el micrófono aquí al arquitecto y si tienen alguna pregunta, algún comentario, con gusto lo hacemos al final, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Bueno, mi participación va a ser en relación al dibujo técnico, a la representación gráfica de básicamente el proyecto arquitectónico para llevarlo a su conclusión, que es la construcción, ¿no? Entonces, quisiera tomar algunos puntos iniciales, un poquito de historia, que bueno, el dibujo técnico apareció después de que en los primeros tiempos se manejaban maquetas
para llevar a la realidad cualquier objeto, cualquier espacio, ¿no? Entonces, Platón fue el primero en el que maneja la dualidad entre lo real y lo no real, es decir, entre el mundo de las ideas y el mundo de la sensibilidad. Posteriormente, Vitruvio, que es un tratarista romano, que todos ustedes conocen muy bien, nos determinó una serie de digamos, reflexiones para poder plasmar las ideas y poderlas llevar a la realidad, a la construcción. El tratarista Vitruvio nos maneja básicamente algunos cánones gráficos predeterminados, como son las firmitas, las utilitas y las venustas. Estos principios básicos vitruvianos se tratan de que las firmitas son básicamente digamos, para llevar las ideas a la realidad y que sean útiles y poderlas llevar a construcción, tendría que ser un elemento resistente. Las utilitas significa que es de utilidad y funcional, y las venustas que tiene que ser bello. Son unos ejemplos de los conceptos vitruvianos que se refieren las firmitas a la resistencia, firmeza, y básicamente son los dibujos constructivos, ¿no? Las utilitas, que es la lámina que sigue de favor, básicamente es el análisis del funcionamiento y la interrelación de los diferentes espacios. Para eso todos nosotros manejamos desde organigramas, diagramas de funcionamiento, esquemas de interrelación, etcétera. Aquí se muestra un ejemplo desde un diagrama de funcionamiento hasta una interrelación de espacios, y luego se llega a la zonificación de los diferentes zonas o espacios de una edificación, ¿no? Y posteriormente pasamos a las venustas, que significa que es, bueno, la belleza, y para Vitruvio y para muchos arquitectos contemporáneos siguen siendo las tres características principales y tienen que estar en equilibrio, ¿no? Entonces, la belleza es un concepto que se ha manejado a través de la historia, básicamente desde el punto de vista que una cosa bella es una cosa que está en equilibrio. Es un proyecto arquitectónico que está en equilibrio, es aquel que funciona correctamente, que transmite que se proyectó de acuerdo al programa de necesidades correcto, y que formalmente es resultado de una función y una utilidad estudiada, ¿no? A través de la historia se han hecho muchos intentos de lograr la belleza, el trazo áureo, la proporción a escala humana, la escala religiosa, bueno, en fin. Como vemos, la arquitectura tiene los tres aspectos y que tienen que estar en equilibrio. Eso es lo ideal. Posteriormente, bueno, el mismo tratadista Vitruvio manejó para poder plasmar técnicamente una idea. Se utilizó o concibió tres conceptos principales, que son la etnografía,
la ortografía y la escenografía. La etnografía básicamente es la representación de cualquier objeto o espacio, en este caso en planta. La ortografía son los alzados, es decir, los cortes y las fachadas. Aquí está. Los principios básicos de la representación vitruviana son la etnografía, ortografía y escenografía. La etnografía es básicamente la representación gráfica en planta de cualquier elemento. En nuestro caso, pues son las plantas arquitectónicas. La ortografía es la representación gráfica de los alzados, tanto cortes, fachadas y todo lo necesario para que se interprete la idea de manera en alzado, ¿no? Y la escenografía ya es el concepto en perspectiva, es decir, lo que va a percibir el usuario o el espectador, ¿no? De dibujo técnico se manejan varios conceptos o varios tipos de dibujo. Uno es el diagrama conceptual, que son básicamente croquis, bocetos, etcétera. Otros son los esquemas y diagramas, que como vimos nos ayudan mucho a definir el funcionamiento y las interrelaciones espaciales. Y también los esquemas y diagramas nos sirven para analizar y plasmar en un dibujo algunos requerimientos importantes en considerar, es decir, nos sirven muchas veces para tomar, aparte de la interrelación de espacios, nos sirve para determinar las visuales, los senderos, las circulaciones, las orientaciones correctas o deseadas, etcétera. También tenemos el concepto o la facilidad del croquis, el croquis conceptual. Ese nos va a llevar, o es la primera idea que nos va a llevar probablemente al desarrollo del proyecto ejecutivo. Por aquí, aquí tengo algunos ejemplos de un proceso, de varios procesos de algunos proyectos, como del arquitecto Frank Lloyd Wright, el anterior era la Casa de la Cascada, es el Museo Guggenheim. Este es un edificio del arquitecto Gehry, desde su croquis inicial o boceto hasta su geometrización y la realización. Luego tengo algunos ejemplos del arquitecto Calatrava, desde cómo concibe los apoyos, cómo hace los croquis para concebir o llegar al concepto, y luego posteriormente la realización de los planos ejecutivos, y hasta llegar a hasta la ejecución o realización del proyecto. Es decir, desde la idea original, el desarrollo del concepto, el desarrollo del partido, la realización de los planos ejecutivos constructivos, hasta la realización de la obra. Son otros conceptos del arquitecto Calatrava. Estos son otros. Bueno, es cómo ha ido evolucionando las técnicas del dibujo técnico desde que surgió la necesidad de plasmar de una maqueta, plasmarlo a planos o croquis o dibujos, porque pues ya no se podía estar en las obras, ¿no?
Bueno, todos ustedes ya les tocó el cambio al mundo tecnológico. Actualmente hay una infinidad de programas para poder realizar diseños asistidos por computadoras, y hay una cantidad de programas para el dibujo técnico, no tanto para el diseño, sino para el dibujo técnico, para que nos lleve a la realización de un proyecto ejecutivo arquitectónico, desde los planos de conjunto hasta todos los planos de detalle y de instalaciones necesarios, ¿no? Para lo cual se han ido desarrollando una serie de programas, y en los cuales se han estado estableciendo, digamos, globalmente una serie de símbolos y logotipos y tipos de líneas, etcétera, que son universales para el entendimiento de los dibujos en todo el mundo, ¿no? Entonces, un proyecto ejecutivo, un ejemplo, bueno, este es un proyecto ejecutivo muy pequeño, desde el proyecto arquitectónico, desde su planta de conjunto, azoteas, albañilerías, fachadas, instalaciones, estructura, hasta llegar a la renderización. Bueno, cada uno de los planos, es importante mencionarlo, que nos transmite diferente información. Lo importante es llevar a su fin, a su construcción, todos y cada uno de los elementos o de las ideas concebidas de origen, ¿no? Entonces, planos estructurales, hasta llegar a la renderización. La renderización es importante porque nos ayuda desde muchas veces hasta corregir ciertos conceptos o ciertos puntos de diseño ya más finos, hasta llegar a revisiones de tipo estructural o de instalaciones o constructivas. Es el proceso de renderización. Luego se le van plasmando, en el mismo render se van estudiando ciertos conceptos de texturas, colores, figuras, etcétera. Actualmente, bueno, y después se hace la postproducción. Después de pasar por la renderización, se empiezan a hacer, se le aplican sombras, iluminación, ya las texturas definitivas, y se mete en perspectiva, y es muy útil, sobre todo para promover, vender, y para que se perciba o se entienda perfectamente la idea que se quiso plasmar. Bueno, este es un concepto, o digamos una aplicación también asistida por computadora, que se llama BIM, Building Information Modeling, que seguramente ustedes han oído o les va a tocar el manejo de todas estas cosas. Cada vez es más recurrido porque nos ayuda a, digamos, consiste en incorporar una serie de datos a un modelo constructivo, desde los datos arquitectónicos, o sea, desde el proyecto,
hasta los de gerencia de proyecto, los de construcción, los de detalles, los de ingeniería, etcétera. Hasta incluso programas de obra, costos, se le incorporan tantos datos como quiera uno. Entonces, bueno, o como se requiera, ¿no? Entonces, actualmente se llega ya hasta la 7D, que significa 7 conceptos o 7 diferentes datos que se pueden incorporar al modelo con diferentes finalidades. Ay, es acá. Entonces, como comentábamos, el modelo BIM se puede incorporar análisis, documentación, fabricación, construcción, operación y mantenimiento, renovación, programación, incluso el diseño conceptual, etcétera. Y consiste en ir incorporando diferentes programas como el Revit de AutoCAD, los programas de costo, los programas de planeación y control, etcétera. Y se van plasmando en diferentes interpretaciones para ir realizando sobre todo estudios de que no haya interferencias de instalaciones, en cómo se va a ir visualizando y programando el proceso constructivo, el cómo se va a ir controlando la cuestión económica o financiera, etcétera, ¿no? Aquí lo podemos ver, por ejemplo, aquí está en el dibujo de abajo, aparece el render en BIM o el modelo de un edificio en el cual se ve la estructura, está pelado, digamos, y tiene las diferentes instalaciones. Esto nos sirve, como habíamos comentado, para revisar, corregir y controlar todos los procesos que implican llevar a cabo la construcción. Es un ejemplo de cómo se va realizando. Primero se va haciendo lo arquitectónico, las plantas, alzados, y se renderiza. Posteriormente se le van incorporando la estructura, el proceso constructivo. Estos incluso se pueden incorporar datos de sustentabilidad, datos, bueno, como habíamos comentado, económicos, etcétera. Y es ya la incorporación de las redes o los recorridos de todas las instalaciones, y se pueden ir apagando. Aquí lo interesante es que se van apagando o prendiendo y viendo interferencias y viendo recorridos y viendo si hay algún problema en algún espacio o requerimientos de ductos, etcétera. Bueno, ya los demás son ejemplos de diferentes tipos de representaciones gráficas, ¿no? De láminas de presentación, dibujos, bocetos, croquises, dibujos artísticos, etcétera. Pues muchas gracias. Creo que a lo largo de la plática hemos pasado por un poco de todo, ¿no? Hasta Alejandro ya le hizo aquí promoción al BIM, al AutoCAD, a los rapidógrafos que yo creí que ya no existían, a los escalímetros alemanes, a todas estas cosas, ¿no? Todo apareció en la presentación de Alejandro de pronto. Aquí la duda es, de todas las representaciones que ustedes vieron, ¿por qué existen todas estas representaciones? ¿Alguien tiene idea? Y no estoy hablando de las que presentó Alejandro Espinosa, estoy hablando
de lo que presentó Mayolo y de lo que presentó el arquitecto Tamés también. Yo pienso que es básicamente porque existe todo un proceso en cuanto a diseño arquitectónico. Entonces no puedes proponer no puedes hacer planos ejecutivos si no tienes una idea de qué quieres plasmar en tu concepto. Entonces por eso necesitamos como croquis más sencillos al principio, analizar qué queremos y pensar cómo lo queremos o qué necesitamos. Y ya después que tenemos todo esto bien pensado, analizado, podemos pasar a producir lo que es el dibujo técnico, o sea, los planos constructivos y ya una representación más exacta de lo que queremos lograr, con renders o ya sea con otras técnicas de representación. Bueno, a mí me gustaban mucho las tres formas de representar y bueno, pues en la pregunta, yo creo que más que nada porque simplemente tenemos que expresar ideas, ¿no? Prácticamente a final de cuentas no todas las palabras van a decir todo, tenemos a fuerzas que buscan una forma de decir lo que con palabras no podemos decir y pues precisamente para eso es el dibujo y la representación. Y pues yo creo que prácticamente saber dibujar, saber representar es algo mucho más importante que tener un montón de ideas que a lo mejor no vamos a poder comunicar a otras personas y como arquitectos creo que es algo muy importante que tenemos que desarrollar, ¿no? Bueno, ya. Que iba a hablar como artista plástica y que las tres formas son válidas, las tres. Bueno, claro que sí, las tres son válidas, pero pues, la función principal es desarrollar la práctica del lenguaje que nosotros manejamos. Y el lenguaje pues, son imágenes, y esa es nuestra materia prima, las formas, las imágenes. Y en la medida en la que las dominemos, ya sea en bueno, sobre todo la parte que dijo el arquitecto Tamés de la reflexión simultánea mientras se dibuja, creo que esa es la parte fundamental del arquitecto, porque ahí se puede generar entonces sí la composición y el objeto del edificio. Y después pues la parte de las representaciones ya de lo que podrá ser la imagen final, imaginarnos previamente o construir previamente lo virtual del edificio real. Todas son importantes, pero qué importante es la parte reflexiva, la catarsis del dibujo, vamos a decir, ¿no? Gracias. Yo creo que han tratado varios puntos, son importantes. Uno gravísimo que nos hace una enfermedad en la Facultad de Arquitectura es que lo que no podemos expresar, lo expresamos gráficamente. Y luego resulta que los arquitectos no sabemos escribir ni podemos transmitir las ideas más que gráficamente. Entonces ese también hay que cuidarlo, ¿no? Pero aquí, si ven ustedes a nuestros tres invitados, cuando Mayolo dice que hace un croquisito, yo diría hizo una cosa hiper elaborada, ¿no? O sea, no, este es un croquisito así como pues un rato me aventé el croquisito, ¿no? Vemos los croquis del arquitecto Tamés y esos sí son rapiditos. Aquí necesitamos más micrófonos. Esos sí son rapiditos. Y luego vemos, por ejemplo, una renderización para la cual necesitamos tener todo el proyecto completo. O sea, el BIM es maravilloso, pero hay que tener el proyecto solucionado, hay que tener lo arquitectónico, hay que tener las instalaciones, y luego podemos hacer una renderización. Entonces, yo creo que es cuestión de un minutito, yo diría que un día completo. Jorge dice que un año, o sea, un croquis de Mayolo es un croquis de un año, el tuyo es de un minutito y el otro pues sería de varios años, ¿no? Entonces, creo que ese es otro aspecto que sería fundamental y que sería interesante compartir, porque cuando Mayolo habla y dice un croquis, yo creo que todos nos quedamos, ¿no? Yo les digo a mis alumnos que tienen mano santa, Mayolo tiene mano doble santa, porque verdaderamente él dice que es un croquisito, ¿no? O sea, los croquisitos del cine ópera, por ejemplo, tenían 400 butacas dibujadas, ¿no? O sea, era un croquisito complejo. Y vemos los croquis de Jorge que transmiten para algunos, a lo mejor con una expresividad distinta, ¿no? Y creo que eso es lo que también intentamos poner en el dibujo. Aquí déjame hablar de la locura de Mayolo. Para mí Mayolo, sí, entender un dibujo, ver la exposición, es de veras enloquecedor. Uno que dibuja, yo no tendría ni la paciencia de poder trazar o entender el mecanismo como se hace, como la herramienta de dibujo del siglo XVI, pues difícil entender, pero
maravilloso entretenerse para dibujar realmente, entender la perspectiva, como se pensaba desde antes. Claro que para mí sigues estando loco, Mayolo. No, bueno, y cuando habló de la perspectiva renacentista, sí, ¿qué tal les pareció lo de la perspectiva renacentista? Lo poco que explicaste de lo de catedral, ¿nos podrías explicar esos términos que dijiste que… Ándale, Mayolo. A ver. Bueno, sí, efectivamente se requiere una capacidad de comprensión y de manejo de mucha información para hacer un dibujo de este tipo, manual. Sabemos que para hacer un render hay que meter pues toda la información de los geometrales, necesariamente, si no, no tenemos una imagen tridimensional. En el caso de la perspectiva renacentista es algo parecido. Se requiere, se requiere tener los geometrales o el proyecto completamente definido, completamente determinado. Las plantas, los cortes, las fachadas. Fíjense, yo he reflexionado últimamente precisamente a raíz de este curso que estamos dando paralelamente a la exposición, y lo que mencionaba Jorge hace un momento, la perspectiva renacentista se inventó o se perfeccionó, más bien, porque ya esto viene desde Euclides, 400 antes de Cristo, se perfeccionó en la época renacentista, desde los primeros estudios que hizo Brunelleschi, pasando luego por Alberti y pasando también por Leonardo, aunque hubo otros después, ya hacia el final de la época renacentista, un francés, Jodovaldo del Monte, y otros más que han tenido intervención importante en la definición del método de perspectiva renacentista. Fíjense, se utilizó durante 4 siglos de manera ininterrumpida para expresar de manera tridimensional los proyectos de arquitectura, y no nada más los proyectos de arquitectura, también de ingeniería, de urbanismo. El AutoCAD, que es una herramienta para mí fabulosa para realizar ahora los proyectos, para hacerlos construibles sobre todo, es una herramienta muy nueva, estamos hablando de pocos años de que la estamos usando. Nos ha ahorrado muchísimo tiempo, pero hasta hace 20 años, o 25, o quizá 30, pero hasta hace muy poco tiempo todo se hacía a mano, total y absolutamente a mano, desde el croquis conceptual hasta el último detalle con sus tornillos para poderlo construir. Y retomando el tema del dibujo y de la capacidad que mencionaba uno de los compañeros, el saber dibujar, el saber hacer un croquis de algo que va a ser un objeto de arquitectura, que lo vamos a vivir o que lo van a vivir nuestros clientes o X grupo social, es muy importante que lo sepamos expresar con ideas previas. No podemos, después de haber platicado con el cliente a la hora, ya estar con la máquina metiendo información, es imposible. Hay que hacer primero un diseño conceptual, un diseño que lo hacemos de manera manual, actúa el cerebro, actúa el ojo, actúa la mano y actúa lo que hemos aprendido en la escuela, ¿no? Combinamos, mezclamos muchos elementos, muchos factores y empezamos a trazar. Algunos bien, otros medio bien, otros mal, pero todo válido, como lo mencionó Jorge hace un momento. Los croquis de Le Corbusier son verdaderamente feos, sin embargo su arquitectura es hermosa y ha servido, como él lo mencionaba, para generar máquinas para vivir, máquinas con todo lo necesario para que la gente, el cliente, el grupo social, quien sea, lo viva y lo viva de una manera lo mejor posible. Entonces, saber dibujar, básico, muy importante para expresar nuestras ideas y es una herramienta muy importante también para saber proyectar, para expresar lo que estamos proyectando. En pocas palabras, no podemos tirar el croquis a la basura. No, los croquis además es importante, sobre todo nosotros, o todo mundo, cuando habla por teléfono siempre está haciendo algunas rayas, y nos pasa a todos, sobre todo cuando habla mi hermana que habla hasta por los codos, hago bolas o sillas o peces, y mientras está hablando, pues yo todo el mundo hace eso, los abogados, todo el mundo,
Eso guárdenlo, féchenlo, póngale su nombre porque más tarde va a servir para su psiquiatra. Que lo vean. Por ahí hay tendencias, en los croquis que hacen, hay tendencias a hacer compulsiones y usar nuestra herramienta única, que es el dibujo. Son las partes, estas fueron las partes de lo que hace todo arquitecto. Claro, yo no dibujo en AutoCAD, pero pues contrato. Ahora quiero un dibujo de una restauración, pues contrato a Mayolo, pues yo para qué si no le entro con el tiempo que tengo, ¿no? O yo hago el croquisito, pues me salen bien rápido. Pero este proceso es el que se hace en todo el proceso creativo de hacer arquitectura. Y cuando hablamos del proceso, hablamos del concepto. ¿El concepto siempre es un croquis? Bueno, pues muchas veces sí, un objeto construido y que responde perfectamente a las necesidades del objetivo para lo que fue hecho, pudo haber sido concebido por el arquitecto en su cabeza en términos generales a través de una idea conceptual, si es cierto. Ahí tenemos, por ejemplo, el monumento a Newton de Mendelssohn, si no mal recuerdo, que los realizó con unos croquis realmente muy rápidos, pero con una mano muy bien educada, con unos trazos sumamente expresivos, pero que finalmente dieron la pauta para llevar a cabo el objeto que actualmente conocemos. El monumento ahí está y casi en su totalidad está expresado como fue el diseño conceptual o la idea original. No siempre sucede así, pero nos ayuda, ya remitiéndonos nuevamente a la importancia del croquis, siempre nos ayuda el saber dibujar, nos ayuda para ir dándole forma a nuestra idea. Quizás al final se parezca, quizás no se parezca, pero es una herramienta finalmente. Me imagino que todos los seres les han dicho que el concepto pues, es el de la servilleta. En eso se parecería más bien a lo que Jorge nos propone, ¿no? Pero déjame decirte que esto de Mendelssohn es un concepto muy bien hecho, muy bien pensado, y después ve uno la obra y es exacto como el croquis conceptual, como le pasa a Renzo Piano. Alguna vez, y esto debo de confesar, cuando me pedían mis maestros un concepto, ¿cuál es el concepto de tu proyecto? Pues yo no sabía hasta que no terminaba el proyecto y luego ya inventaba el concepto. ¿A alguien le pasa algo parecido? ¿Alguien quiere expresar la idea? ¿Sigue sucediendo? Nada más sucedía cuando Jorge estudiaba. No, sigue sucediendo. Además, algunos alumnos que me presentan un proyecto y es una clínica de salud de primer contacto y les pregunto, ¿tienes concepto? Y dice, sí, es una rosa. Y dices tú, bueno, sí, puede ser una abeja también o cualquier animalito, pero lo dibujan como una rosa y creen que ese es el concepto. El concepto es, una vez asimilado el programa, una vez asimilado los elementos que componen, uno empieza a idear no solamente la forma, sino lo que va a sentir el individuo dentro de ese edificio y puede llegar a un concepto. Mendelssohn no hizo su dibujo del edificio de Newton nomás porque le salió así, o como los Simpson ahora hacen una broma de Gehry, de Frank Gehry, un Simpson que es Gehry, arruga un papel, lo avienta a la basura porque le encargan un proyecto de un museo, el Guggenheim, lo avienta a la basura y se le queda viendo y dice, ah, ahí está. Y sí, un desmán de formas que el Museo Guggenheim le salió muy bien, pero este último que vimos, que es de veras un horrible el proyecto, ya le gustó hacer servilletas dobladas y ahora las hace hasta de colores, que está peor, ¿no? Bueno, ya. Una pregunta para Mayolo. Tú nos hablaste de que habías hecho dibujos, por ejemplo, para el maestro Luis Ortiz Macedo,
por ejemplo, hablaste de Gabriel Mérigo, nos dijiste que estos croquis del cine ópera eran para Gabriel Mérigo y finalmente alguien más había hecho el trabajo. ¿Te siguen pidiendo este tipo de trabajo? Sí, desde luego. ¿O es un trabajo que era del pasado? Porque esa es una de las dudas también, o sea, los estudiantes quieren saber, pues, Sí. o sea, realmente si yo me dedicara a esto, ¿sí me puedo dedicar a esto? Yo creo que ya no, ya pasó ese momento. Ahora los instrumentos contemporáneos son realmente los que… Yo mismo he recurrido al render precisamente por su rapidez, ¿no? De proyectos nuevos, ¿no? Algún cliente me encarga una casa, no sé, yo no manejo el AutoCAD, pero le digo a algún compañero, algún muchacho, oye, hazme estos planos, le doy los croquis, eso sí los trabajo a la antigüita, ¿no? O sea, somos un grupo de analfabetas, los que estamos aquí no dejamos en AutoCAD. ¿Ustedes no son analfabetas o sí son analfabetas? ¿Quién dibuja en AutoCAD? Levanten la mano. Casi todos. Hay unos que no dibujan en nada. ¿Y quién dibuja a mano? O sea, ¿dominan las dos? ¿Son ambidiestros? O sea, no son analfabetos de AutoCAD, no son analfabetos del dibujo a mano. ¿Es verdad o es nada más para que nos sintamos menos mal los que estamos de este lado? ¿Alguna opinión? Creo que en el caso de mi tesis, con el arquitecto Tamés, y con otros arquitectos… No se vale, o sea, si trajo para que le echaran porras, no se vale. No. ¿Tú lo invitaste? Incluso está con otros dos arquitectos de otros 2 talleres, y lo interesante de este diseño fue que proyectamos a mano, proyectamos en AutoCAD, me encanta todas las herramientas digitales, pero lo interesante de este proyecto fue que toda la maqueta y todo el diseño del proyecto principal, que eran las villas, lo proyecté por medio de la maqueta, de la volumetría, y para llegar desde el principio hasta la concepción fueron más o menos 30-35 maquetas. Entonces eso también creo que es muy válido y normalmente no lo hacemos. Alguna vez vi al maestro… ¿Cómo no? Alejandro dijo que lo habíamos hecho desde Vitruvio, ¿no? Gracias. Bueno, sí, efectivamente… Lo que queremos saber es si efectivamente lo que tú hiciste es lo que Alejandro dijo. Espérame. Sí, efectivamente, digo, de origen, antes de que surgiera el dibujo técnico, se manejaban precisamente maquetas. La ventaja de nuestra época, digamos, es que se pueden manejar maquetas… ¿En nuestra época cuando estudiamos o del día de no. hoy? La que estamos viviendo actualmente, digamos, es que también se pueden utilizar maquetas, de hecho algunos arquitectos famosos lo hacen, y luego, ya que están conformes con el resultado formal y la idea en la maqueta, plasmada en una maqueta, se digitaliza. O sea, también se escanean y se digitalizan y se producen los planos. Entonces, es otro procedimiento, vamos, también de dibujar técnicamente, ¿no? Ale, así lo hizo Frank Gehry en el Guggenheim. Sí. Pues fue una escultura, la escanea y sí, la pasa hasta así la se desarrollaron los planos constructivos, ¿no? O sea, bueno, digo, se estudió la estructura, se estudiaron las instalaciones, sí, todo, pero su origen fue un modelo, se hizo una escultura y se digitalizó. Pero en el caso de mi alumno, él presentó en la pantalla, la computadora estaba en la pantalla, y presenta en una hoja en blanco, un cartón en blanco, dice, bueno, aquí está la maqueta. Entonces parecía mago, porque no había nada, y de repente contacta con ese plano, con una señal, la maqueta aparece y él podía mover el cartón en blanco y la maqueta estaba virtualmente viéndose. Era así, ¿no? Correcto. Eso… Era virtual, ¿no? Era virtual. Era una maqueta virtual. Una maqueta virtual. Exactamente. No, 35 porque nomás lo movía tantito y… ¿35 modelos virtuales o 35 maquetas físicamente? No, físicas como 35, digitales perdí la cuenta,
hice muchísimos modelos y de lo que platica el arquitecto Tamés, fue algo, quise sorprenderlos a mis sinodales, y aparte de las maquetas físicas que ya conocían, pues yo llevé una nueva técnica, bueno, una técnica que casi no es muy común, ¿no? Entonces, pero aplicado, porque tenemos muchas herramientas. Esta técnica la ha utilizado Coca-Cola, pero fue un fracaso porque realmente no sirvió. Pero si uno utiliza las herramientas como las que nos platica, pero realmente aplicado hacia la arquitectura o hacia lo que necesitamos, son herramientas extraordinarias. Y creo que a todos o más de uno los dejé sorprendidos porque eran maquetas digitales, pero realmente yo no tenía nada, era una hoja. Entonces, esa es la parte de integración con el dibujo, el croquis. A mí el croquis me sirvió muchísimo. Por ejemplo, Mayolo no lo conocía, está increíble, son fotografías a mano. Y la parte del BIM y de todas las herramientas digitales, pues también. Entonces, yo creo que hay que ser arquitecto de todo, ¿no? O sea, desde de cero a lo digital, ¿no? A ver, ¿cómo que lo de Mayolo son fotografías a mano? ¿Cómo es eso? Pues es que tiene, yo lo porque acabo de ver, está increíble. Sí, yo creo que sí son croquis de un año. Por ejemplo, la que se me quedó más en la memoria fue el Monumento a la Revolución, el detalle incluso de los tabiques y del orden. Sí, a mí se me hace que es una fotografía a mano, ¿no? O sea, no lo veo como un croquis, es una. Por eso te invitó Felipe Leal a que le hicieras unas fotografías a mano. A ver, porque nos dijo, esos croquis los hiciste para Felipe Leal, ¿no? Ajá. En Sedubi. O sea, ¿tú crees que lo invitaron porque para que hiciera unas fotografías a mano? Yo, por ejemplo, los clientes siempre me contestan, oye, ¿no puedes traer otras fotografías más para que vea bien? ¿No? O sea, los clientes están tan acostumbrados a los renders que ya les dicen fotografías, ¿no? Oye, ¿no me puedes traer una fotografía del baño? Porque me parecería, y ustedes saben lo que se lleva uno en hacer una fotografía de un baño, ¿sí? La cantidad de horas que se puede llevar uno a hacer la fotografía del baño, ¿no? Pues la fotografía del baño y también la de la cocina y pues sí nos parece interesante, pero nos gustaría ver la casa del otro lado, ¿no? Es la colindancia. Pues no importa, ¿no? Porque son fotografías. Y para mañana. Y tú nos platicas, por ejemplo, de las fotografías. ¿Tú consideras que tu trabajo es una fotografía hecha a mano? No, desde luego que no. Mira, y esto lo ligo con lo que mencionabas hace ratito, de si todavía hay encargos de este tipo. Bueno, de esa Plaza de la República se hicieron muchos modelos digitales, obviamente todos los planos y todo el proyecto está realizado de esa manera, obviamente es un proyecto reciente, y se hicieron muchas imágenes tridimensionales con AutoCAD, con el 3D, ¿no? Con un estudio de texturas, de sombras, de colores, etcétera, de manera impresionante. Pero refiriéndome a la pregunta, el arquitecto Felipe Leal pues, es una gente que todavía arrastró el lápiz o lo sigue arrastrando. Es de la vieja guardia, estaría sentado aquí también. No allá, claro, con ustedes, estaría acá. Y como él, pues muchos otros contemporáneos, el arquitecto Ortiz Macedo, que recientemente nos dejó, pero también recurrió muchas veces a mi apoyo para hacer pues las imágenes de los objetos restaurados. Yo creo que esta es una cuestión generacional. Mientras todavía hayamos los que trabajamos, los que nos educamos básicamente dibujando y proyectando y haciendo todos los planos constructivos a mano, pues mantendremos todavía esa inclinación. Ya en las nuevas generaciones, desde luego se va a hacer mucho más, cada vez más frecuente el uso de los instrumentos contemporáneos digitales que efectivamente son muy buenos y ayudan muchísimo, sobre todo combinando tantos factores que no son nada más los planos geometrales, las imágenes tridimensionales, sino todo lo que implica el proceso constructivo, diagramas de flujo, programas financieros, programas de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es muy bueno, son herramientas muy buenas y cada vez va a ser más utilizable eso. Mientras todavía estemos los que arrastramos el lápiz hasta para hacer los planos con los tornillitos para construcción, lo haremos. Sin embargo, creo yo que es muy necesario que, sobre todo en los primeros semestres, en los primeros años de la formación y también para el futuro, el arquitecto siga usando el lápiz, la mano, la cabeza, el ojo, para expresar, para bocetar las ideas, sobre todo las primeras ideas. Es muy importante que las hagamos a mano. Yo al menos no entiendo, no creo que haya otra manera
para hacer un proyecto, más que empezar con bolas, con círculos, con líneas, con cuadros, con lo que ustedes gusten, pero a mano, ¿no? A mano y aplicando, obviamente no nada más la capacidad de dibujo, sino todo el conjunto de conocimientos que se requieren para hacer un proyecto, técnicos, económicos, tecnológicos, teóricos, administrativos, todos estos factores que intervienen para hacer un proyecto es necesario tenerlos, conceptualizarlos a mano y ya después pasar a los instrumentos actuales. A mí ya la contradicción, ya me confundí. Por un lado, nos dices que te sorprendió el trabajo de Mayolo, y por otro lado nos dices que tú sorprendiste a tus maestros con una imagen virtual que era una hoja de papel y se convirtió en un modelo. Entonces, el punto, me dicen que debo decir que es realidad aumentada. Gracias. El punto aquí es, ¿en dónde estamos parados? O sea, estamos en un momento en que vamos a dejar de usar el croquis, vamos a dejar de utilizar el lápiz, vamos a dejar de utilizar el famoso escalímetro, o los vamos a seguir utilizando. ¿Ustedes qué piensan? O sea, estamos en una contradicción. No hay ninguna. Yo no creo que haya contradicción. Los que estamos dibujando, vamos a seguir dibujando. Va a haber, ellos van a seguir dibujando de todos modos, van a seguir conceptualizando a mano. Y si alguna vez ya veo el futuro más adelante y no me va a tocar verlo, es en una realidad virtual, como en una película de, no me acuerdo quién, que se mete unos lentes y que abre una chapa y que mueve archivos. Todo esto, a lo mejor vamos a ver texturas y vamos a cambiar virtualmente metido en una plataforma a la larga y con unos anteojos de 3D, vamos a poder abrir una puerta, cambiar una textura, meter un aplanado, mover una ventana, hacerla más grande, como se le hace al iPad, ampliarla, hacerla más chica. Yo creo que a eso vamos a llegar, pero para llegar a esa realidad, a esa maqueta real y meternos en ella, hay alguien que le pensó, y este que le pensó lo hizo con su cabecita y con un lápiz mirado y una hoja Bond de 100 miligramos. Vámonos, eso no va a cambiar, y si cambia, pues no me va a tocar, así que no me importa, pues hagan lo que quieran. Pero miren, esta contradicción se ha presentado incluso en las bienales internacionales. La contradicción es que primero venía todo dibujado a mano y después llegó la computadora y todo el mundo quedó impresionado, y ahora venimos en el camino inverso. Ahora lo que sorprende a todo el mundo es el dibujo hecho a mano, y entonces los proyectos que están presentados a mano, entonces dice uno, no, vaya, ahí sí hay oficio, ahí sí está el arquitecto, en el otro ya está la tecnología. O sea, ¿nos escondemos detrás de la tecnología, Alejandro? Bueno, yo pienso que en parte sí, o sea, en parte porque lo he vivido, que muchos de los arquitectos que colaboran conmigo o lo que sea, ya no recurren al croquis, o sea, en automático se sientan en la computadora y empiezan, por lo más fácil son las líneas rectas, ¿no? Y empiezan a jalar información de sus bibliotecas y de sus librerías, etcétera, y empiezan a armar un proyecto como ellos consideran, y ya no toman en cuenta ni se imaginan siquiera el espacio, ¿no? O sea, interrelacionan modulitos, interrelacionan una serie de elementos, y sí siento que podemos estar corriendo el riesgo de que te vuelvas insensible, digamos, a lo que estás proyectando, ¿no? O sea, que ya no proyectes espacios, ya no te los imagines con texturas, con colores, con penetraciones de luz, como un espacio, ¿no? Sí creo que no se analiza lo suficiente, no hablo en general, o sea, pero sí creo que se corre ese riesgo, ¿no? Y bueno, finalmente lo esencial es el espacio, ¿no? Sí, porque lo que está en todos estos… Somos proyectistas de espacios, no… Entonces, ¿dónde nos quedamos?
No sé. Claro. Bueno, como lo mencioné hace un momento, creo yo que sí estamos efectivamente todavía en un momento de transición. Hay la necesidad de utilizar las nuevas tecnologías por tiempo, por economía, y qué bueno, para mí es fabuloso que existan las nuevas tecnologías. Ahorran tiempo, ahorran dinero, hay mucha precisión, en fin. Pero la parte creativa que mencionaba ahorita el arquitecto, esa sí está en peligro de que se haga a un lado si nos enfocamos a los métodos modernos, digitales. Creo yo que tiene que haber un equilibrio y eso efectivamente en las escuelas de arquitectura, en la currícula, en las materias, en fin, en el plan de estudios, etcétera, sí se debe hacer y de hecho se hace, y qué bueno que así sea, énfasis en la práctica, en la enseñanza del dibujo, no nada más, digamos, de la perspectiva de que finalmente pues, es una herramienta, es un instrumento para expresar en tercera dimensión nuestros diseños, sino saber dibujar las plantas, los cortes, los alzados a mano. Eso es bueno, es importante porque vamos proporcionando directamente sobre el papel y visualizando la realidad de nuestro proyecto. Yo en lo personal veo que así debería ser, porque yo así lo hago mis croquis muy sencillos, rápidos, no estoy hablando de la perspectiva, sino de los geometrales, las plantas, los alzados, cortes, de tal manera que le pueda yo proporcionar al dibujante o al compañero que me ayude a pasarlo al AutoCAD la información necesaria para arrancar el proceso ya de proyecto definitivo. Pero ya tengo la génesis, yo no le paso normalmente a un dibujante algo que no esté yo seguro de que así va a ser, a menos que sea una cosa muy urgente, ¿no? Y tenga que cumplir al día siguiente con una bola de planos, lo he hecho también, pero si somos un poquito más, digamos, más honestos con nosotros mismos, debiéramos seguir proyectando a mano, expresando a mano, así sea de manera gráfica básica, y ya después pasar al otro punto, ¿no? Sí estamos en un momento de transición, pero hay que pensar hacia el futuro en una combinación de trabajo manual y trabajo mecanizado. Nomás una aclaración sobre el ejemplo que comentaban de Henrik Mendelssohn, que pasó ya en una de las imágenes. Prácticamente, pues él diseña haciendo ese croquis, ¿no? Digamos que ya viene de una escuela que tenía esa formación de carácter académico y rehúsa un poco esos principios para dejar nuevamente paso a esa libertad de la identificación de la idea de la imagen y expresada con su mano. Obviamente, si él hubiera querido hacer ese proyecto en la actualidad, tendría que echarse pues un diplomado de manejo de morfogénesis, ¿verdad? Y el sistema del software adecuado para poder realizar esas curvaturas, ¿no? O lo mismo Gehry, que ya estuvo en otra época, el que arruga su papel y listo, nada más sacarle la fotografía así onda Jimmy, ¿verdad? Ya le empezamos a dar dimensiones y podemos meterlo en un programa, pero bueno, a lo que vamos es que es un proceso en el que finalmente estamos aprendiendo a construir esa idea, donde a lo mejor no necesariamente va a llegar una materialización, pero ya está materializada dentro de una forma, pues un tanto, digamos, en esa representación, pues en imagen prácticamente, porque tampoco sería virtual, pero ahí está presente ya construida en nuestro cerebro, en nuestra percepción, y a veces a través del dibujo podemos manifestar esa construcción a las personas que lo están observando, ¿no? Bueno, de hecho también Mendelssohn cuando construye su torre, que es la torre Einstein, por cierto, no es de Newton, en el año 21 lo hace pues también dirigiendo a los albañiles, ¿no? Más arribita, más bajito, a ojo. Los planos se hicieron después ya que se terminó de construir la torre, cosa que fue muy interesante. Vaya, hasta que piensa alguien, ya nos ubicó. A mí me surge aquí la necesidad de discernir entre el dibujo básico, el croquis, con los otros, y es que uno es para mí mismo, es un recurso, es un auxilio, porque ese es mi lenguaje, para permitirme componer, porque finalmente es lo que soy un compositor de espacios, de una obra de espacios, obviamente espacios generados por geometría, por objetos, pero mi obra final la tengo, yo soy el compositor único,
Yo no creo todavía en que el engendro de la arquitectura sea de más de una persona. Entonces, esa persona tiene que estar en un tono, en un modo, ¿verdad?, entendiendo, interpretando el problema y la necesidad de la arquitectura, pero el toque compositivo o la composición de la estructura es de él. Después empezará ya un proceso de representación y de desarrollo de la idea, y esa requerirá de las representaciones varias. Es como la partitura en una obra musical, es decir, el compositor está empapado y sensibilizado de una serie de elementos que son personales para interpretar una emoción, y en ese caso una emoción de la música. Y después viene un proceso sí de desarrollo, y ahí hay quien le escribe las partituras, quien las interpreta, quien compone, quien orquesta, quien afina, etcétera. Pienso que hay una gran diferencia entre este dibujo de 1 minuto, que es vamos a decir, el del engendro, el que es para mí, el que es personal y es mi auxilio personal, y en el otro que tiene propósitos de representación, de estructuración, de desarrollo, etcétera. Creo que hay una diferencia entre uno y otro. Pero no está peleado, pues. No. Como es decir, estamos bien. Hay genios que representan en 1 minuto cosas que parece que son casi de exposición, como tú. Así es. Y ahora tenemos una opinión del arquitecto Retali. El arquitecto Retali ha trabajado con las computadoras desde que nacieron, ¿verdad? Así Eduardo, es. a ver qué nos comentas. Así es, pero también yo soy un fanático del dibujo a mano y les voy a explicar por qué. Yo creo que el que no sabe dibujar a mano jamás aprenderá a dibujar en computadora, porque es no nada más el movimiento de la mano, es la capacitación, es el entrenamiento mental para expresar un lenguaje gráfico que igual puede ser manual que con la computadora. Yo me he encontrado con otros profesores que me dicen, pero ¿para qué les enseñas a los chicos de representación gráfica tantas cosas si van a acabar dibujando en computadora? Y yo les digo, es que si no sabes dibujar a mano, no vas a poder decirle qué quieres a la computadora. La computadora no hace lo que ella quiere, hace lo que tú le dices. Si tú no sabes qué decirle, te va a hacer puras porquerías. Entonces, el dibujo manual, y yo lo tengo como práctica dado que soy profesor de representación gráfica en primero y segundo semestre, insistimos muchísimo con los alumnos en ese punto específico. Yo sé que vas a acabar dibujando en computadora, maestro, pero si no sabes dibujar a mano, tu computadora te va a servir para 2 cosas, para nada y para nada. Por otro lado, hay otro elemento que también siento que está siendo soslayado en esta plática de la representación gráfica, que es la geometría. Por ahí decía el maestro Benjure que la geometría era la madre de la arquitectura, y tiene razón. Y yo más bien la considero como la herramienta para diseñar, junto con la representación gráfica, por supuesto. Entonces, no debemos de dejar de lado nuestra queridísima geometría, que por ahí hay algunas personas que no creen mucho en ella, pero yo estoy convencido en que la geometría es la madre de la arquitectura, retomando lo que decía el maestro Benjure. Tal vez porque soy profesor también de geometría, pero también soy fanático de las computadoras, porque yo enseño geometría con el uso de SketchUp. ¿Y no será porque, como decía Alejandro, a veces nos escondemos detrás de la computadora? No. Pero la computadora también tiene la geometría. Por supuesto. Pero nosotros tenemos que conocer de la geometría para transmitirse, o sea, la computadora no tiene la sensibilidad, ¿no? Exactamente, yo necesito saber decirle a la computadora qué geometría quiero, porque la conozco, pero si no sé geometría, ¿qué le pido? ¿Algo que no conozco? No lo creo. Claro. Bueno, pues a mí me gustaría… allá hay otra opinión. Mire, mi opinión al respecto es una cuestión muy particular. Yo creo que la cuestión del dibujo no lo debemos de olvidar. Sí, lo que comenta el maestro, el arquitecto, para mí también es válido. Lo digo por esto, yo me he dedicado a hacer dibujo, sobre todo yo hacía anteriormente que trabajaba aquí en la universidad, trabajaba en el Instituto de Geografía, hice todo dibujo de representación geográfica. Actualmente estoy haciendo dibujo de arqueología.
Me he encontrado con una situación muy particular llevando a cabo la cuestión de la nueva tecnología. Ya a estas alturas, en el proyecto en el que yo estoy trabajando, yo me he dedicado a hacer todo el dibujo lineal a mano, ¿sí? E incluso llegué a estar trabajando con la doctora Beatriz de la Fuente, y ella me decía, no quiero que me haga mis dibujos con la computadora, todo lo quiero a mano. Sí, porque ya después de haber trabajado 19 años con ella, ya habíamos llegado a una química en la cual ella me estaba diciendo qué es lo que quería y yo lo hacía. O sea, estaba manifestando lo que ella quería por medio del dibujo manual. No digo que con la computadora no se puede hacer, estoy de acuerdo, pero yo creo que en cierta manera yo esto lo he tomado como que es una herramienta que me permite hacer las cosas con más rapidez. A mí me pasó al estar aquí en la facultad, yo sufrí mucho por esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la hora de que yo hacía mis planos, pues yo traía mis planos hechos a mano, ya para la entrega, para la primera entrega. De repente empezaba el arquitecto, no, aquí hay que quitar esto, hay que quitar esto otro, hay que quitar aquello, y yo no sabía no sé utilizar la computadora, no sé dibujar en AutoCAD. Por eso padecí mucho por esto, ¿sí? Por eso yo digo que de antemano, nuestra tecnología es únicamente una herramienta que nos permite hacer las cosas con más facilidad, más rapidez, ¿sí? Pero yo creo que el tener un lápiz, una pluma, cargando siempre, es con lo que yo me voy a manifestar. Incluso a veces mi hijo, que también está en la facultad, me decía, no sabes qué tan provechoso me ha sido verte que traigas tu plumita y tu lápiz. Porque siempre que me quieres expresar algo, inmediatamente sacas la pluma, agarras una hoja de papel y nos empezamos a tratar de comunicar lo que queremos hacer o lo que tú quieres que yo te entienda. Yo creo que es muy importante asimilar las tres experiencias que nos han proporcionado los profesores que nos dieron la plática. Para mí es increíble y es bonito, por eso estoy aquí. Ayer lo vi en la noche el cartel y decidí venir. ¿Por qué? Porque yo admiro, en el caso como el doctor Tamés, el croquis, el hacer un croquis con el cual yo voy a manifestar en 3 o 4 trazos una idea que me va a entender alguien. Lo que hace el maestro es sorprendente. Para mí, como le dijeron, que es tal cual una fotografía, pues yo quisiera, con todo respeto, como dijeron así, que estarías loco para hacer algo así, pues yo quisiera ser un loco. Porque en cierta manera yo he admirado ese tipo de trabajo, incluso oí alguna vez por ahí un comentario que decía, qué tontos, ¿por qué ponerse a pintar un cuadro a una florecita que está así natural, pudiendo sacar una fotografía? Pero no es precisamente eso, el sacar una fotografía, sino manifestar esa sensibilidad que tiene uno o que quiere uno manifestar a todos y poderlo hacer. Así mismo como lo que finalmente nos dijo el maestro, perfecto, también, ¿por qué no? Vuelvo a repetir, es un apoyo que nosotros necesitamos. En mi caso, en lo personal me pasó que yo me la pasaba trabajando noche tras noche tras noche, porque después de una entrega había que volver a repetir todos los planos, ¿sí? Y la tecnología es lo que nos permite eso. Desafortunadamente yo no lo pude hacer, no me aboqué a la cuestión del AutoCAD, e incluso en la actualidad, con el trabajo que estoy desempeñando, yo hago los levantamientos en el trabajo de campo, e incluso hace poco me dijo el doctor con el que yo trabajo, ¿sabes qué? Le pedí a mi hijo que nos hiciera un apoyo de sacar una topografía. Él utilizó el Sketch, algo así, no me acuerdo qué programa es, y tomó una fotografía satelital. Por medio de ese programa le hizo una serie de movimientos en la cual le dio una topografía que nosotros pudimos obtener. Desafortunadamente no alcanza a todo lo que nosotros queremos, pero me dijo el doctor, ¿sabes qué? A reserva de que lo que tú opines, este es el camino. O sea, utilizando la tecnología, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no, con lo que yo estoy desempeñando ya no llegamos mucho a esto, pero yo creo que es válido y para mí ese es mi punto de vista con respecto a la plática. Pues gracias por compartirlo, porque así también vemos que hay
pues una participación interdisciplinaria. A mí me gustaría, para concluir, ¿cuál sería la recomendación que nos haría cada uno de ustedes? Yo recomendaría como disciplina, aunque no sepan dibujar bien, dibujar diario, practicar diario, guarden esos dibujos, les va a servir, no para ser los grandes dibujantes o no llegar a ser lo que es Mayolo, pero les va a servir reflexionar, estar dibujando diario. Es una carrera divertida en ese sentido. Yo no sé cómo hay contadores, quién sabe qué harán para divertirse, pero nosotros dibujamos, hacerlo diario, y es un placer tomarse un tiempo. Yo me tomo 2 horas diarias o 1 hora de repente o 1 minuto para hacer un croquis, con eso ya cumplí. Esa es mi recomendación. Gracias. Bueno, pues igual, con la misma opinión prácticamente que acaba de externar Jorge, mi recomendación es esa precisamente: practiquen lo más posible el dibujo a mano, y el dibujo con un lápiz. No es necesario ni los plumones ni la pluma fuente como instrumentos súper necesarios. Lo pueden hacer, desde luego, todos son instrumentos muy buenos, los plumones, la pluma fuente, pero con un lápiz y con una hoja de papel pueden hacer ensayos de dibujo, pues croquis conceptuales, pero también pueden ensayar, de hecho el proyecto se realiza no nada más en tercera dimensión, tenemos que hacer forzosamente esquemas, plantas, todo esto practíquenlo. Finalmente, al final de la carrera, no todos tenemos la inclinación hacia el proyecto, eso es cierto, muchos nos vamos por la construcción, otros por la administración, otros por la docencia, etcétera. Pero finalmente la práctica arquitectónica requiere saber dibujar, aunque después desarrollen otra cosa diferente al proyecto en sí. Sepan dibujar, yo creo que eso es muy bueno, no lo abandonen y sí hagan caso de las nuevas tecnologías, son muy importantes. Bueno, pues muchas gracias. Yo también quisiera hacer la misma recomendación. No se olviden de sensibilizarse con lo que están haciendo, o sea, recurran al croquis, dense su tiempo, o sea, no se sienten a la computadora de inmediato. Un proyecto requiere que se analice, se sintetice una idea, no es ligar o cuadritos, es hacer, como decía el arquitecto Tamés, pues bolitas, croquis, formas, figuras, analizar todos los aspectos que intervienen para llevar a la realización una idea, un concepto, ¿no? Nada más por último quisiera platicarles que bueno, en las grandes firmas de arquitectos hay diferentes departamentos, hay gente que se dedica a conceptualizar un proyecto y se la pasan, hacen su lluvia de ideas y pasa a otro departamento que se pasa a quién va a desarrollar el partido arquitectónico y luego al anteproyecto y luego, pues son diferentes grupos con diferentes características y ya recordemos que el fin del dibujo es pues transmitir una idea original, ¿no? Y que se lleve a cabo, en nuestro caso, que se lleve a cabo la construcción o que se lleve a cabo la arquitectura, ¿no? Yo recuerdo al arquitecto Germán Errasti que nos decía que si no se construye en nuestros proyectos, pues no es arquitectura. Es cuestionable, habrá quien me diga que sí, habrá quien me diga que no, pero al final estamos diseñando y creando espacios y hay que llevarlos a la realidad, ¿no? Bueno, pues yo para concluir, bueno, les queremos dar el agradecimiento por parte de la facultad, les vamos a dar un reconocimiento y aquí estamos haciendo una trampa. A ustedes dos les estamos regalando el libro Los peces de Tamés, porque es una oportunidad para que Jorge se los pueda dedicar.
y dice los peces de Tamés, y yo creo que esta es la esencia de lo que se ha platicado hoy, los trazos de lo invisible. Si nosotros queremos hacer visible lo que es invisible, pues necesitamos hacer también este trabajo, ¿no? Entonces les vamos a regalar tanto a Alejandro como a Mayolo un libro de Jorge Tamés, y a Jorge Tamés le vamos a regalar un libro de Agustín H. Álvarez. Dice que sí lo quiere. Yo lo único que les quiero decir de este libro, que se lo puedo entregar porque parece que no se lo quiero entregar, cuando se hizo este trabajo para el libro de Augusto H. Álvarez, una de las cuestiones que sucedieron fue que quisieron clasificar los dibujos, querían saber quién dibujaba, y una de las cosas más interesantes es que entonces empezaron a hacer una reflexión de todos los que habían pasado por el despacho de Augusto H. Álvarez, o sea, quiénes habían pasado por ese despacho, y entonces había algunos que hacían los arbolitos de una forma, y a pesar de que Augusto H. Álvarez decía que estaban prohibido firmarlos, sabían quién los firmaba y dónde los firmaban. Los firmaban abajo de la palmera, escondidos en el pasto, o sea, porque finalmente dejaban en el dibujo, dejaban ese trabajo y pues ese cariño, esa pasión por hacer la arquitectura. Entonces, en este caso, a Jorge le estamos dando el de Augusto H. Álvarez para que pues sirva también de reflexión como fue toda esta conferencia. Pues entonces, Mayolo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Alejandro, te agradecemos mucho. Y a Jorge, por supuesto. Muchas gracias.